¿Hacia dónde va la economía argentina? Es una pregunta que puede tener muchas respuestas, ¿no? Vamos a preguntarle al economista Juan Valerdi. Juan, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, un placer volver a hablar con ustedes. Igualmente. ¿Hacia dónde va la economía argentina? Porque no queda claro, ¿o sí? Si seguimos el mismo rumbo, claramente no va hacia un buen lugar, digamos. Va a un lugar que tiene mucha inflación, una distribución del ingreso que no le está dando lo suficiente a los trabajadores, a los jubilados y demás, y le está concentrando el ingreso a 4 o 5 vivos, diría la vicepresidenta, que se nos mueren de risa en algunas reuniones de ricos, ¿no? ¿Mucha inflación que significaría que podría haber un peligro de hiperinflación? Mira, a pesar de lo que dijo Brown, el dueño de la Anónima, uno de los dueños, en la hiperinflación no está tan claro que todos los que ganan mucha plata con la inflación alta, como ahora, que son los monopolios, los oligopolios, en la hiperinflación se produce tal descalabro de la economía que yo creo que no ganan tanta plata. Así que a ellos les conviene mantener una inflación alta, donde ellos tienen mucho margen de acción para remarcar precios, para manejar los pagos a los proveedores y demás, y no la hiperinflación, que directamente es un descalabro de todo el sistema económico y no puede durar mucho tiempo sin que los gobiernos tomen medidas extremas para encarrilar eso. Así que yo no estoy preocupado por la hiperinflación, no porque no parezca una posibilidad, sino porque a los que están ganando mucho dinero ahora no les conviene. En los últimos meses hubo una tendencia a la baja, por lo menos de los números oficiales de la inflación. ¿Ese es un buen dato? La baja empezó este último mes de mayo, digamos, pero es una baja dentro de niveles altísimos, como si uno tuviera 41 de fiebre y bajó 40, no tiene sentido festejar porque 5,1% de inflación, cuando todavía no se ajustaron y se va a ajustar las tarifas de servicios públicos, las tarifas de energía, de combustibles y algunas otras cosas, parece un número demasiado alto todavía, ampliamente, digamos, 5,1, que te da un 60 anual y que puede ser en proyección incluso más. ¿Cuánto más? No, eso depende de lo que pase también con el dólar, que vos pensás que el dólar en los últimos 12 meses capaz que subió 30% y la inflación 60%, con lo cual se quedó 30% abajo. No estoy diciendo que el dólar esté re barato, el dólar oficial, porque en realidad seguimos teniendo superávit comercial, pero como ese superávit comercial que tenemos le vendemos más al mundo de lo que le compramos, el presidente del Banco Central no lo convierte en un hecho en el cual los exportadores traigan los dólares y los liquiden en el mercado local, entonces no acumulamos dólares, y al no acumular dólares en el Banco Central, la posición del gobierno para sostener la cotización frente a las presiones extorsivas de los que quieren devaluación se pone más delicada. Y si hay devaluación, se puede escalar más todavía, digamos, va retroalimentando esta inflación. Entonces, nadie puede saber cuánto va a ser la inflación de acá a fin de año sin que el gobierno tome medidas distintas. ¿Quiénes son los que quieren avanzar con una devaluación? Tenés varios sectores, pero fundamentalmente los grandes agroexportadores, que no son los productores de granos y cereales, sino los grandes agroexportadores, siempre están presionando por la devaluación para achicar sus costos locales en dólares y para aumentar sus ganancias con la exportación de los granos, oleaginosas y demás, y también en parte los exportadores de energía, ¿no? Lo que pasa es que eso tiene otro tipo de regulación que no tienen los de granos. Y una parte del sector financiero también, que juega a posicionarse en dólares y después volver a pesos y después volver a dólares y demás, siempre está presionando por la devaluación, porque a río revuelto ganancia de pescadores, y en el sector financiero viven de eso, de la turbulencia y de los altibajos, ¿no? Guzmán y el propio Fernández han reconocido que en Argentina hay crecimiento, pero estaba fallando la gestión en la distribución. ¿Qué tendría que hacer el gobierno para avanzar en esa etapa de la distribución? Fundamentalmente detener el abuso de los que forman la inflación, porque si vos tenés 60% de inflación, ¿cuántos gremios son los que pueden conseguir empatar o ganarle un puntito a la inflación? ¿Y cuántos otros gremios los que no? Y ni hablar de los que no tienen ningún gremio y están en la informalidad. Entonces, con una inflación del 60%, permanentemente lo que estás haciendo es darle más porción de la torta de ingresos a los monopolios y oligopolios a costa de la población y de las pymes, no solamente de la población.
Así que lo primero que tenés que hoy que combatir es la inflación derivada de los monopolios y oligopolios. Eso es fundamental. En condiciones normales en un país la inflación es un tema secundario. En las condiciones de los últimos años en la Argentina es fundamental y tiene mucho que ver con la distribución del ingreso. ¿Y cómo se le pone el límite, digamos, a esa voracidad de los monopolios que tenemos en Argentina y que a veces no parecen manejarse de forma democrática? Definitivamente la opción no es los pactos de caballeros, las reuniones de buenos modales y la franela, los huevos en vez de romperlo para hacer tortilla. Lo que hay que hacer es ir al choque. Ir al choque es una decisión política, no técnica, una decisión política que tendría que bajar Alberto Fernández por una cuestión de supervivencia política y de responsabilidad respecto a la población, y una vez tomada esa decisión, bajarle línea a los distintos ministerios y organismos para que vayan y le miren hasta el último numerito de todos sus balances y sus declaraciones a los grupos económicos más abusivos, empezando por los más desprolijos en la parte de alimentos y bebidas. ¿Y lo ve el gobierno? Seguramente. Sí, lo escucho, no lo escucho. Esto seguramente le serviría de señal a los otros grupos económicos, y si los otros siguen igual, ir avanzando de a uno. Obviamente no lo tenés que hacer con todos al mismo tiempo, pero empezás por los más desprolijos y siempre hay algo que va a saltar, digamos, y algo que los va a dejar mal parados. Lo tenés que hacer también apoyándote comunicacionalmente y dándole a la población la claridad de la situación para que no te pase como con Vicentín, ¿no? La pregunta es por qué no se hace, ¿no? ¿Tiene que ver porque está relacionado con que no está en el ADN del gobierno o porque el gobierno tiene temor de hacerlo? Yo creo que no está en el ADN de Alberto Fernández y de sus ministros. Especialmente de que se fue Culfas y muy probablemente de Guzmán también. Son estilos que son de componer, de pedir solidaridad, de franela, de reunioncitas, y no ha dado resultado. Hace 2 años que cambió el gobierno, y que había antes un gobierno que estaba claramente jugando a favor de los monopolios y oligopolios y en contra de la gente y las pymes, y este gobierno que cambió prometía exactamente lo opuesto y no lo está cumpliendo, lamentablemente. ¿Cuánto influye el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en este camino que hace el gobierno de la moderación permanente? No creo que el Fondo Monetario presione para que la Argentina de alguna manera franelee con los monopolios y oligopolios y mantenga una inflación altísima. Sí, el FMI le pone más queroseno al fuego cuando obliga o pide que haya tasas de interés positivas para los bancos que están extorsionando al gobierno. Entonces, si tenés 60% de tasa de inflación y te piden una tasa de interés más alta que eso para que haya positiva, vas a tener tasas de interés del 70% que terminan de matar a toda la reactivación y a todas las pymes, porque las grandes empresas se financian de otro modo. Entonces ahí es donde el FMI le mete nafta al fuego, ¿no? Se habla de superávit comercial, se habla de crecimiento económico, pero el Banco Central no termina de acumular la cantidad de dólares que necesita. ¿Por qué es? Porque el presidente del Banco Central está en contra de la ley penal cambiaria diciendo que es demasiado violenta. Y esto no es una especulación mía, sino que es algo que dijo en el Congreso el primer día que se discutió el acuerdo con el FMI. Dijo que era demasiado violenta la penal cambiaria que castiga a los exportadores que no traen los dólares cuando deben y que la quería hacer reformar y demás. Eso te da una pauta de que Miguel Pese, el presidente del Banco Central, no está apretando a los exportadores que deberían traer los dólares, y entonces los traen los que quieren y los que no quieren no los traen. Y eso ocasiona que con 2 años de superávit comercial por 27.000 millones de dólares, el Banco Central no haya acumulado. Si a eso le sumás las importaciones que van anticipando a los que se quieren posicionar en mercadería importada, o los que dibujan los valores de las importaciones para, de alguna manera, sacar dólares oficiales al exterior, tenés un combo bastante complicado, ¿no? ¿Estamos mejor o peor que en el 2019, el país que dejó Macri? Desde el punto de vista de para quién juega el gobierno, a pesar de todo esto que yo dije, y lo voy a seguir diciendo hasta que cambien de postura, estamos mejor. La pandemia dio un golpe, digamos, que hizo que fuera muy difícil mejorar los números del 2019 porque era una situación absolutamente novedosa. Sin embargo, algunos números han mejorado, pero como vos bien dijiste, y la vicepresidenta, hay 4 o 5 vivos que están acumulando una parte muy importante de lo que fue el rebote de la caída de la pandemia. Ese rebote del 10% que Guzmán vende como crecimiento y que en realidad es rebote porque había una caída exactamente del mismo valor en el año de la pandemia, se la apropió poca gente, que es la misma que tiene grandes excedentes financieros en los bancos y que aprieta extorsivamente al Banco Central y al Tesoro
en esta semana se vio con el tema de los bonos en pesos, y le hace subir el dólar ilegal, el dólar blue y demás, para ver si los puede apretar también a una devaluación, ¿no? El cambio Culfas por Scioli en desarrollo productivo, ¿cambia algo? ¿Genera una expectativa nueva? Sí, dentro de este estilo, digamos, componedor y de franela y de reuniones y de pactos de caballeros, y de un proyecto de país agroexportador que le sirve a muy pocos millones de argentinos y los deja a los demás en la banquina, estaba mucho más encarnado en Culfas que en Scioli. A pesar de que en realidad, como dije antes, la decisión más importante es la decisión política del rumbo que la toma Alberto Fernández, Culfas también seguramente, siendo tan cercano a Alberto Fernández como era desde antes que Alberto Fernández sea presidente, le soplaba al oído ideas que eran de proyectos de país que claramente dejaban a una parte muy importante de la población afuera, y que estaba el famoso efecto derrame en su cabeza, que todos sabemos que con suerte es un efecto salpicadero y no derrame. Salpica muy poco y no le llega a casi nadie en Argentina. Juan, le agradecemos el contacto con más preguntas de respuesta.